Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este miércoles 13 de agosto. Y obviamente teníamos pendiente de mostrarle a las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas. Están en este momento en el set. Presento inmediatamente al presidente de la Corte de Cuentas y al segundo magistrado. El presidente de la Corte de Cuentas, Jovel Humberto Valiente. Buenas noches, magistrado. Buenas noches, don Nacho. Muchas gracias por invitarnos al programa. Un saludo al pueblo salvadoreño y estamos acá precisamente para tratar de satisfacer las distintas inquietudes que tenga. Gracias, magistrado. También está con nosotros el segundo magistrado de la Corte de Cuentas, Marco Antonio Grande. Buenas noches, magistrado. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, y desde fines de este mes, 31 aproximadamente, el país tiene ya nuevas autoridades en la Corte de Cuentas de la República, que hay que recordar que estuvo acéfala casi por un mes, porque primero el 30 de junio se retiró, cumplía el plazo para el expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Toches, y después le tocó al segundo magistrado, que también vencía el día 8. O sea que entre el día 8 de julio y el 30 de julio hubo acefalía en la Corte de Cuentas de la República, hecho que ya no es novedad en nuestro país porque siempre se demoran los diputados en elegir a autoridades respectivas, pero bueno, cuando se trata de un órgano tan importante como este, uno se pregunta qué habrá pasado en todo ese tiempo de acefalía, que es la primera pregunta que le hago inmediatamente. Vamos a tratar de conocer a estas nuevas autoridades y va a ver cuál es la visión que tienen de la Corte de Cuentas. ¿Cómo encontraron la Corte de Cuentas? Porque obviamente esa acefalía yo no sé cómo se cubre. Obviamente trabajo atrasado tiene que haber, no me cabe la menor duda. Fueron casi un mes que no se pudo hacer firmas de fallos, etcétera. Pero yo no sé si la documentación, todo queda bajo resguardo, ¿no? Bueno, presidente, queda, como usted dice, bajo resguardo. ¿de quién? Muchas situaciones que, de hecho, la cefalía, pues, que se inmoviliza algunos trámites, básicamente por situaciones de firma del presidente, principalmente, dada la forma en que se administra la Corte de Cuentas. De manera que sí queda trabajo atrasado y cosas que no se hacen a tiempo, ¿no? Meramente de los magistrados, de los tres magistrados, tomando en cuenta el quehacer de la Cámara de Segunda Instancia. Y la parte administrativa, sí, es bastante atraso, porque ahí pues es función del presidente, únicamente el presidente, pues la firma de tantos documentos. ¿Este atraso se puede solventar en corto tiempo? ¿Cómo se hace en este caso? Lógicamente estos días han sido muy intensos de trabajo, precisamente tratando de poner al día la situación, pero sí estamos saliendo. ¿Sí? Estamos. ¿Alguna anomalía? Por ahí, digamos, hubo incluso denuncias de parte de quien era, no sé si todavía sigue siendo el gerente general, que señalaba que había un grupo de personas que estaban prácticamente tomando la Corte de Cuentas en momentos que estaba con acefalía de magistrados. Se dan refiero al gerente de situaciones. cuentas, el gerente general Milton Rodríguez dijo que durante los días de acefalía la institución fue tomada por un grupo de 20 personas malcriadas, las calificó él. Se dieron algunas situaciones meramente así accidentales, ¿no? Pero no de gravedad, sencillamente son cosas que suceden dada la cefalía de la Corte. Y de hecho, pues, no fue una situación grave que afectara meramente el desarrollo de labores de la Corte. Ahora ustedes, y te pregunto también al segundo magistrado, ¿cómo encontraron, usted no estaba, sí, digamos, sí, Jovel sí era parte de la gestión anterior, el caso suyo, usted si viene un funcionario, ¿cuántos años tiene en la Corte de Cuentas ya? Estuve aproximadamente 20 años, pero me retiré y hoy regreso. ¿Se retiró cuándo? El año pasado. Ah, ya, o sea, solamente un año reciente. Un año estuvo afuera y tiene 20 años. ¿Qué cargo cumplió esos 20 años? Bueno, el último cargo fue coordinador general jurisdiccional, que es el que lleva administración del área jurisdiccional, jueces, cámaras de cuentas, todo. Se retiró, ¿se puede saber, o por lo menos saber si no fue por desaveniencia con el actual presidente, con el anterior presidente? Me acogí a un beneficio que se da en la institución de retiro voluntario, ¿verdad? Ya, ahora vuelve como magistrado, con conocimiento. Pero la pregunta es,
¿Cómo se encuentra en la Corte de Cuentas? ¿Cómo la ve usted en este momento? Después de ese año de salida, y si hay algunos cambios, o si es una institución que ha retrocedido o avanzado. Institucionalmente, la Corte ya tiene establecidos sus procesos, tanto para la fase de auditoría como para la fase jurisdiccional. En eso pues no hay mayores cambios, porque los procesos se siguen desarrollando. Personas que tienen años de estar haciendo auditorías y estar haciendo los juicios de cuentas, y ahí no hay mayores cambios, porque se necesitaría reformas legales para hacerlas, ¿verdad? En algunos casos. En el caso de que sean normativa interna para la realización de la auditoría, sí han habido algunos cambios. Ahora, los problemas están más que todo a nivel de personal, ¿no? Los problemas que se generaron con la administración anterior, ¿verdad? Los problemas que hay que resolver a partir de los amparos que otorgó la Sala de lo Constitucional, y otras cuestiones que están ahí pendientes, pero que se les va dando el tratamiento pues que se les debe dar de acuerdo a la ley, ¿verdad? Magistrado presidente, el diputado Douglas Avilés, de Cambio Democrático, dijo que la gestión de Rosalío Toches había sido la peor gestión que ha tenido la institución. ¿Comparte usted ese pensamiento? De hecho, en 11 meses de administración hubo situaciones muy buenas en cuanto a decisiones tomadas respecto a nuevas formas de cómo la auditoría, la Corte puede ampliar sus servicios de auditoría y mejorar precisamente estos mismos servicios. Algunas decisiones pues pudieran haber opacado la administración, pero internamente, en cuanto a la parte de funcionamiento de la Corte, allí pues no, pudiéramos decir que no hubo condiciones de mayor relevancia, ¿verdad? Pero está hablando de la peor gestión de la institución, o sea, me imagino que es histórico esto. Cuando dice realizó la peor gestión de la institución, ¿significa, digamos, que ha sido el peor presidente? Pues habría que evaluarlo, francamente, pues no. Necesitaría un análisis histórico de la Corte para poder determinar en qué nivel pues quedaría su administración, ¿verdad? ¿Qué pasó con todas las denuncias hechas por la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas en relación a contrataciones? De hecho, 4 de los 7 jueces de cuentas fueron cambiados y contratados con salarios de $3.348. Se dijo que el presidente tenía 20 personas a su alrededor de confianza, que contrató 120 personas en solo 11 meses. Bueno, el salario ese es el del presupuesto para los jueces, igual para todos los jueces. Si hubo contrataciones, pues habría que medirlo, analizarlo, porque pues, son decisiones de la presidencia. No participamos en ningún momento de ninguna decisión, los 2 magistrados. Sí tuvimos trabajos, pero bien separados del área administrativa, del área de decisiones, sino que fueron asignaciones de trabajo, y por lo tanto nosotros como magistrados en ningún momento tuvimos ninguna participación, y también él lo ha dicho de esa manera, que es el único responsable de sus decisiones, porque en ningún momento, y como así lo manda la ley de la Corte de Cuentas. ¿Qué va a pasar con esas contrataciones? Aparentemente, yo no lo puedo decir, lo ha dicho la asociación, hubo excesos por parte del magistrado presidente de ese momento. ¿Ustedes están investigando esas denuncias? ¿Hay una línea de trabajo en ese sentido? Fíjese que sí, en mi caso, yo ordené una auditoría a la Dirección de Recursos Humanos para tener pues un conocimiento si habían algunas anomalías en contrataciones, pero sí se está haciendo ahí un trabajo de auditoría interna para conocer cuál fue la... Si se encuentran anomalías, ¿se va a actuar? ¿Perdón? Si se encuentran anomalías, pues habría que evaluarlas, ¿no? Hasta dónde... Los 120 empleados seguirán contratados. Pues no es de mi conocimiento que sean 120 empleados. De hecho, hubo contrataciones, y principalmente a un principio, sí, como yo también era de nuevo ingreso, pues no podía determinar quiénes eran las nuevas personas, a excepción de aquellos casos, de aquellos cargos importantes, pues que sí
sí fueron nuevas contrataciones y que a la fecha pues ahí están. Los empleados que fueron despedidos por Rosalío Hernández, Rosalío Toches, y que la Sala de lo Constitucional autorizó su reintegro al trabajo, ¿están ya siendo reintegrados? Fueron reintegrados la mayoría. ¿Ya? Yo lo que he dispuesto en esta oportunidad es que me ayuden ahí los abogados a determinar qué parte del proceso no está cumplido. Y algunas personas que yo también ya las reintegré, estaban allí trabajando, devengando su salario, pero no estaban en el puesto como lo dispone la Sala de lo Constitucional. Yo sí lo reintegré. A este momento no hay ningún empleado que no esté reinstalado en el cargo que tenía cuando fue despedido. Antes. Solo queda analizar situaciones meramente jurídicas, como es el contrato, la fecha del contrato que firmaron, por lo menos algo que decían los abogados, pero que en eso estamos viendo caso por caso con el objeto de concluir con ese proceso. ¿Su relación con esta asociación de empleados de la Corte de Cuentas cuál es? Pues durante los 8 días que estuve como presidente funcional, provisional, ¿verdad? Estuvimos dos o tres reuniones. En esos días lo que sí hizo este servidor fue regresar a los puestos que tenían algunas personas, me parece que un número de 14 que habían sido allí trasladadas por faltas pues que les atribuyó el presidente, pero sí yo en esos 8 días, me parece que quedaron unos 2 que en estos días también ya fueron reinstalados a sus puestos y eso pues ya quedó concluido. Cuando llegó Rosalío, y se le pregunta a usted que es un empleado de muchos años, conoce bien la Corte de Cuentas de la República, se quejó de la calidad de trabajadores que habían, dijo que había gente que estaba de más, dijo que había gente que no era apta para ese trabajo. ¿Usted cree que la Corte de Cuentas tiene un problema de personal en relación a capacidad y eficiencia? No, personalmente considero de que en la Corte de Cuentas se ha invertido mucho en capacitación del personal y considero de que hay un personal bien capacitado tanto en el área de auditoría como en el área jurisdiccional. La gente hace su trabajo técnico, el trabajo de fiscalización del manejo de los fondos públicos es un trabajo muy técnico, tanto en auditoría como en juicio de cuentas, ¿verdad? Y ellos emiten sus informes finales de auditoría, esos pasan al juicio de cuentas, los jueces emiten sus sentencias, hay una cámara de segunda instancia que ve en apelación o revisión, el trabajo es muy técnico. Si hay problemas, pues podrán ser de otra índole, pero que el trabajo se realiza muy técnicamente, se realiza. Bueno, vamos a ir al corte, obviamente es un tema importante, ver si la Corte de Cuentas está cumpliendo con lo que la ciudadanía y las leyes de la República esperan. Vamos a tratar de auscultar si la nueva presidencia de la Corte de Cuentas va a seguir las características de la anterior o de los anteriores presidentes de la Corte de Cuentas o va a tener una dinámica diferente. Después del corte, todas esas preguntas, ya volvemos. Bueno, y esta nueva dirigencia de la Corte de Cuentas, estos nuevos magistrados que fueron elegidos a fines de julio, cabalmente el 30 de julio, por la Asamblea Legislativa, corren también el riesgo, y eso vamos a hablarlo, de una demanda que se puso en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en relación a la posibilidad de que algunos de ellos tengan afiliación partidaria o intereses partidarios, lo que no permite la ley que un magistrado tenga ese tipo de nexo. Vamos a ver, la periodista Linda Rivera de TCS Noticias acaba de hablar con el magistrado de la Sala Constitucional, Florentín Meléndez, en relación a esta demanda. Magistrado, sobre la elección de los últimos funcionarios que ha habido, en el caso específico de Joel Valiente, ¿han recibido o están ustedes satisfechos con esa elección? A pesar que se está mencionando que tuvo participación en algún partido político. Mire, yo no puedo pronunciarme sobre si estamos o no satisfechos con la elección, porque pueden llegar demandas, como ya llegaron demandas, contra las elecciones últimas, especialmente, no contra el presidente de la Corte Suprema, pero sí contra el funcionario de la Corte de Cuentas,
pues ¿Ya están recibidas? Sí, se han recibido. Todavía no, están ahí haciendo fila con las demás demandas para que en su momento puedan ser estudiadas. ¿Se va a estudiar? Sí, mire, de eso depende. Bueno, ya lo que sabemos oficialmente que ya están las demandas y ya fueron recibidas. ¿Qué piensa de eso, don Jovel? Bueno, es un hecho que la Sala Constitucional tendrá que estudiar, analizar esas demandas y ellos serán quienes emitan, pues si la aceptan o qué resolución emiten, ¿verdad? Nosotros solo tenemos allí que estar esperando ver la resolución de la Corte. ¿Le preocupa? No. ¿No? No me preocupa. ¿No cree que puede pasar como pasó con otros presidentes nombrados de la Corte de Cuentas? Puede ocurrir, por supuesto. Que terminaron saliendo al poco tiempo. Correcto, puede ocurrir. Pero, pues sí, para mientras tenemos que trabajar, estar allí, pues si se nos permite los 3 años, si ocurre alguna agitación, pues habrá que acatarla. Bueno, las demandas que se han puesto son por su supuesta afiliación partidaria, que está prohibida por la misma sala constitucional. Correcto. Usted ya en su momento dijo, yo no soy militante de ningún partido, Así aun es. cuando firmé como para la fundación del partido Gana. Así es, sí. Pero también se dice que usted seguía siendo director del sector empresarial del partido Gana. Fíjese que lo que sucede es, como yo lo he explicado, durante muchos años yo he sido representante del sector empresarial y entonces hemos estado no solamente en Gana, en otros partidos, no adscritos al partido, sino que como representantes empresariales, apoyando en un momento una candidatura. No ha ocurrido en el partido Gana de apoyar ninguna candidatura, sino que lo que hicimos un grupo de empresarios fue presentar una propuesta que el sector de la pequeña empresa pues tiene sus situaciones muy especiales como tal, y entonces se presentó una propuesta al partido, como se ha hecho en otros partidos. Pero no era miembro del directorio del partido Gana, porque lo que se dijo que era director del sector empresarial del partido como Gana. representante del sector empresarial. En el partido Gana. No en el partido Gana, sino que como representantes empresariales hicimos una presentación al partido, repito, como ha sido en otros partidos, de la misma condición y como se hace normalmente. Desde que se creó el partido Gana, ¿usted ha estado en reuniones directivas del partido? No he formado ¿Ni en parte mitines, directiva. algo así? No he formado parte de... ¿Ni en mitines tampoco ha participado? No, que está, bueno, quizá de ningún partido en mi vida yo he estado en un mitin. ¿Su actividad antes de ser presidente de la Corte de Cuentas, don Jovel, cuál es? Mi actividad profesional, Sí. como contador público, ¿Y tiene desde 1975 ejerzo la profesión ¿Y usted? en forma independiente. En la actualidad no, pero soy fundador de una firma auditoría, Ya. que Barger Comercial, Valiente y Asociados. Allí Ya. está la firma y sigue trabajando el mismo personal que Esa yo es su dejaba. labor empresarial que usted habla. Esa es la Esa es la labor empresarial que usted habla. Pero siempre he pertenecido a gremiales empresariales y he sido representante de gremiales empresariales a partir de los últimos años que pues yo me he apartado. ¿Usted comparte el fallo de la sala y el espíritu del fallo de la sala de que los magistrados de la Corte de Cuentas no deben tener vinculación con ningún partido político? Pues mire, yo siento que la Constitución, todo ciudadano tiene un derecho a pensar libremente y libertad también de pertenecer a cualquier partido. Sí, el problema, pienso como ciudadano, que se puede dar el conflicto de intereses cuando una persona pertenece a un partido, a sus cuerpos, pues, ¿verdad?, del partido, y entonces, pues porque puede haber, como repito, conflicto de intereses. Uh-huh. ¿Usted cree que en su caso particular usted no tiene ningún conflicto de interés con ningún partido político? Con ningún partido político, porque repito, he vivido siempre como un contador público independiente, ejerciendo la profesión de contador público. Quiero que quede claro, usted firmó para la fundación del partido Gana.
Pero no ha sido militante del partido Gana. No soy militante del partido Gana y sí firmé el libro, no fue militante, no solamente con el partido Gana, lo he hecho con otros partidos. ¿Por qué lo ha hecho con...? ¿Le gusta firmar actas de fundación? No, lo que sucede es que ese accionar como representante empresarial le hace a uno andar metido en los círculos políticos, no en los partidos. Y de hecho se convierte en además por mi profesión también, que también soy un líder dentro de las gremiales empresariales, profesionales. Entonces uno pues es una persona conocida dentro del ambiente político y es como también uno tiene distintas personas conocidas que algunos podemos llamarlos amigos. Y ha sido toda la vida. Para cerrar el tema y que quede todo más claro, ¿usted ha sido militante de un partido político, en este caso de Gana, o de otro partido político? De ningún partido político he sido. ¿Nunca ha sido militante? Nunca he sido militante. Por lo tanto, en lo que es el texto del fallo o la instrucción dada por la Sala Constitucional, usted no debiera caber en este caso. No debiera prosperar esa demanda. Inclusive tengo una constancia emitida por el Tribunal Supremo Electoral donde dice que yo no tengo afiliación política. Bueno, y ya fungió 11 meses como primer magistrado de la Corte de Cuentas. Y no tuve ningún señalamiento de ninguna naturaleza. Ok, ¿cuál es la visión de ustedes en esta nueva? Me imagino que se han juntado ya, a pesar que no es un organismo colegiado todavía, como quiere hacerse la reforma, pero me imagino que habrán conversado. ¿Cuál es la visión que ustedes quieren tener de esta nueva Corte de Cuentas o de esta nueva dirigencia en la nueva Corte de Cuentas, partiendo de la base que la política del país requiere que sea una institución que esté despartidizada y que camine, digamos, cierto, solo por la parte de la justicia, no por algunos intereses, porque se le ha criticado a la Corte de Cuentas permanentemente a ser parcializada? No. Sí. Nuestra visión es, como todo funcionario público que es electo, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ese es nuestro norte. Y en el marco específico de la fiscalización de los fondos del Estado, pretendemos que las acciones de fiscalización sean más oportunas. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente nosotros tenemos diseñado el sistema de fiscalización a partir del control posterior. No quiere decir que no se realicen acciones de control concurrente o de control previo. Es más, la Constitución nos posibilita desarrollar ese tipo de control gubernamental. Pero en la ley se priorizó el control posterior a través de la auditoría gubernamental. En ese sentido, nosotros estamos pensando o tenemos la visión de que profundicemos también más en el control previo sin que eso vaya a significar retrasar en las operaciones que realizan las instituciones, sino que con las nuevas tecnologías que existen, ¿verdad?, se pueda establecer un sistema en donde el control previo pueda realizarse en cuestión de minutos y no necesariamente pues tenga que ir esa cantidad de información de las instituciones a la Corte para ser revisadas y aprobadas previamente a la erogación del gasto, porque recordemos que en el control previo no hay ningún gasto todavía, es nada más examinar o establecer si hay crédito presupuesto, si es legal la operación y si es pertinente a las actividades de la institución. En ese sentido queremos darle un sentido de mayor oportunidad, ¿verdad?, porque, y lo platicábamos con el señor presidente, ¿de qué sirve que nosotros vayamos a auditar posteriormente? Ya los funcionarios ni se encuentran en la institución, ¿verdad? Se vuelve difícil la recopilación de información, aunque deberían tenerlas todas las instituciones, ¿verdad?, disponibles en los archivos, ¿verdad?, pero muchas veces se vuelve muy engorroso y al final, ¿verdad?, no se logra recuperar mayor recursos para el Estado de los que pudieron haber sido utilizados incorrectamente. Entonces tenemos esa visión de ver cómo profundizamos más en el control previo y también en el control concurrente, ¿verdad?, es decir, en el momento en que se están realizando las operaciones, también estar realizando las auditorías para tener la oportunidad de corregir a tiempo,
¿verdad? Cualquier distorsión que se pueda dar en la ejecución del proyecto X, ¿verdad? Vamos a ir al corte. En el próximo bloque vamos a hablar de esta reforma que algunos partidos han planteado en la Corte de Cuentas, básicamente para quitarle atribuciones al presidente de la República, perdón, de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas gracias. La Corte de Cuentas muy centralizada en el poder que tiene el presidente, y lo que se quiere establecer más es un organismo colegiado de 3 magistrados que manejen la Corte de Cuentas en su totalidad. Ya volvemos. Todos los procesos, y era una explicación bastante lógica, es decir, para hacer la auditoría a un funcionario que ya no está, ya cuando ya ha terminado todo, es más difícil, digamos, que hacer la auditoría cuando se está desarrollando los procesos mismos. ¿Esa es la gran cambio que ustedes quieren hacer, o hay otras cosas que quieren hacer partiendo de la base de las acusaciones que ha tenido la Corte de Cuentas, de actuar con favoritismo, de perseguir al que quiere perseguir, de hacer ojo pacho al que quiere, digamos, cierto, beneficiar o privilegiar, etcétera? Esa es, y le digo, estoy seguro que si hiciéramos una encuesta hoy y todos estos últimos años, la imagen es esa, de una Corte de Cuentas que amaña, ¿ya?, que no hace su trabajo bien, porque es una tapadera política. ¿Esto va a cambiar? Yo siento que así del desprestigio que tanto se le incluye a la Corte, tal vez algunas situaciones, pues yo en lo personal lo desconozco, que son meramente de la dirección superior. Su personal, tanto en una como en otra área, son gente muy comprometida, usted dice, con mucha los capacidad. Que pueden ser equivocados son los magistrados principales, no digamos el personal. El personal vive elaborando el trabajo de auditoría. Hay una programación que se realiza para el siguiente año, toda una programación, y todas esas situaciones se cumplen. Los juicios de cuentas, todo el área jurisdiccional igual cumple su papel. Si algunas situaciones de errores pues son meramente de la administración, no es el personal laborante de la Corte de Cuentas el que tenga que ver con ninguna de estas situaciones. Por lo tanto, la responsabilidad de un cambio recae exclusivamente en ustedes 3. Exclusivamente en la administración principalmente superior, en el presidente. O sea, en los 3 magistrados y principalmente en el presidente. ¿Se promete un cambio significativo? Pues mi compromiso ha sido y es el que la Corte de Cuentas recupere la propia condición que le corresponde dentro del quehacer, en el cumplimiento de su rol constitucional y de acuerdo a su ley, y esa será la apuesta, mejorar el servicio el trabajo de auditoría, igual que el trabajo jurisdiccional, y volver la Corte más transparente, con más eficacia en su trabajo, y por lo menos la administración por la que yo puedo responder, sí manejarla con transparencia, con equidad, y dentro del programa general que se está hablando, o coyuntural que se está hablando, de que sea lo más ahorrativo posible para poder laborar allí. Hoy me decía un televidente, y le encontré toda la razón, me dijo, si la Corte de Cuentas realmente quiere mostrar un cambio y que la ciudadanía le creamos que hay un cambio significativo, debiera ya meter manos en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. La Asamblea Legislativa está siendo sujeta de auditoría y lo ha sido siempre. En el caso, por ejemplo, de los viajes, que están tan fuerte como tema en las redes sociales, esta cantidad inmensa de viajes que hacen los diputados, que yo no sé por qué tienen que viajar en primera clase, no pueden viajar en clase normal, porque tienen que gastar mucho más, porque tienen viáticos. Yo no sé si los viáticos están ordenados, si el sistema de gobierno tiene un régimen de viáticos, o los viáticos lo asigna cada institución a su antojo, etcétera. Es que en el caso de la Asamblea Legislativa, elabora su presupuesto, y la Corte de Cuentas lo que fiscaliza es el cumplimiento, la ejecución del presupuesto. No tiene responsabilidad en la elaboración del presupuesto, y si un órgano elabora su presupuesto y es sometido a aprobación y se convierte en una ley de la República, la Corte de Cuentas, repito, lo que fiscaliza es
que ese presupuesto se ejecute de acuerdo a como fue establecido. Por lo tanto, la existencia de abuso a los fondos públicos, pues, la Corte de Cuentas se lava la mano. En casos de esa naturaleza, existe el presupuesto, así fue aprobado, la Corte de Cuentas no tiene injerencia. Aunque constituya abuso. Aunque constituya abuso, la Corte de Cuentas no tiene injerencia. Sí, por supuesto que hay un momento en que la Corte de Cuentas en sus auditorías puede hacer del conocimiento de la administración superior de la entidad auditada y de hecho del conocimiento público ese tipo de abusos, de exceso de gastos, pero no tiene responsabilidad en que se cometa. Porque, repito, el presupuesto, la Corte de Cuentas no. Sí, pero parece que estamos ante un vacío. Yo llegué puede todavía, ser un vacío. Como no lo tengo comprobado totalmente, pero sí me lo informaron de fuentes bien informadas que hubo un ministro de este país que se gastó $60.000 en un viaje solo en llamadas telefónicas. Solo en llamadas telefónicas, en un viaje que hizo a un país bastante lejano. Ese tipo de cosas que ocurren en nuestro país, ¿por qué la Corte de Cuentas no tiene tuición sobre eso? No sé si no la tiene o no la ha querido tener para realmente lograr los objetivos que la sociedad quiere, que tengamos un Estado que se administre en forma austera y en forma eficiente y con mucha ética. Es que en las auditorías la Corte de Cuentas detecta muchas anomalías tanto de responsabilidad administrativa como de responsabilidad patrimonial, se continúa el juicio y hay muchos funcionarios que están reparados, como decimos, o sea, responsabilizados por situaciones como decir abusos. Eso existe en la Corte de Cuentas, o sea, los exámenes ahí están y los juicios ahí están, algunos están en la Fiscalía, es decir, están en la Fiscalía todos los juicios ejecutoriados porque la Corte no tiene la condición de hacer efectivo el cobro de toda situación, sino que solo los determina y pasan a la Fiscalía General de la República. No tiene la... Hay que hacer otra reforma, aparte de la que usted dice, hay que hacer cosas, porque realmente si no, vamos a terminar en lo mismo, ¿no? Donde la ley no me permite, hasta ahí puedo llegar, más allá no puedo llegar. Difícil que los diputados en la condición actual hagan leyes que realmente le den más dientes. ¿Hay que darle más dientes a la Corte de Cuentas de la República? Para que sea una entidad contralora de verdad. Tendría que ser la Contraloría del pueblo, como decimos, las organizaciones sociales, las presiones de las distintas organizaciones. Pero las presiones están en las redes sociales hoy día, es una presión fuerte. Repito, sería parte de la situación para que la ley sea mejor adecuada a las condiciones propias del país y sus recursos. Pero yo por lo menos en lo personal desconozco cuáles son las reformas que están planteadas. No hemos tenido oportunidad, supongo que vamos a tener la oportunidad de conocer las reformas que están proponiendo y estoy seguro que sí se nos va a tomar en cuenta para poder opinar sobre esas reformas. Bueno, la reforma que está tomando en cuenta básicamente es quitarle bueno, no están de acuerdo todos los partidos tampoco, no creo que tenga éxito, pero la que se habló antes de la elección de ustedes era de quitar presidencialismo y dejarlo más como una entidad tipo colegiada. Básicamente ese era, y la otra que se hablaba era del presupuesto, ustedes lo mandan directamente al Ejecutivo y no pasa por la Asamblea Legislativa. Hay otros proyectos de reformas, sí. Leyes que reforman completamente la ley de la Corte de Cuentas. Esa fue como algo de emergencia para poder corregir 2, 3 situaciones como usted lo está mencionando. Pero sí está en estudios reformas bien amplias a la ley de la Corte de Cuentas. Dada su experiencia, ¿usted cree que hay que hacer otras reformas? Hay cosas que, o sea, partiendo de la base que la sociedad exige mucho más de lo que ha sido la política de nuestro país, hoy por hoy se requiere una transparencia mucho mayor. Hay una petición pública y general sobre el mejor manejo del Estado y la única entidad que está cerca de mejorar eso es la Corte de Cuentas. Sí, deben haber reformas, ¿no? Las expectativas de la sociedad, como usted lo dice, son para transparentar el ejercicio de la función pública, ¿verdad?
Quizás uno de los problemas que nosotros hemos detectado es que la Corte de Cuentas no da a conocer sus productos finales, tanto en la fase de auditoría como en la fase jurisdiccional. Con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, eso ha mejorado mucho. Falta mucho por hacer para seguir subiendo a Internet estos productos finales. Entonces, yo creo que haya faltado mucho porque para mí no es conveniente que el escrutinio final sobre un informe de auditoría o sobre una sentencia lo haga la misma Corte de Cuentas. Para mí es preferible que lo haga la población. Ahí están. Que la población baje los informes, que baje las sentencias, los analistas que estudien los fallos de los jueces y que sean ellos los que realmente vean si ha sido un trabajo técnico y profesional, tanto en la fase de auditoría como en la fase jurisdiccional. Es decir, ahí están. La población debe crearse esa cultura también, ¿verdad? Y si los analistas al ver una sentencia dicen, no, miren esto, ¿cómo es posible que llegaron tantos hallazgos de tantos millones, pasó al juicio de cuenta en primera instancia, se desvaneció a una cantidad y todavía pasó a ser... Que sea el pueblo lo que lo diga, ¿verdad? Porque al fin y al cabo los que realizan la auditoría lo realizan desde los parámetros técnicos establecidos y nos regimos por el principio de legalidad. Igual los jueces, ¿verdad? Cuando emite su sentencia lo hacen bajo los parámetros del debido proceso establecido. En ese sentido, quizás a la Corte le ha faltado publicitar más sus productos y quizás la Corte se ha habido involucrada en otros aspectos que no son de la esencia de la fiscalización de la hacienda pública y ejecución presupuestaria. ¿Como por ejemplo? Bueno, no sé, de repente el presidente puede salir hablando temas en coyunturas políticas que a lo mejor ni son de la misma Corte. Por ejemplo, nosotros veíamos ese tema de los finiquitos, que tanto se maneja. Ajá. Y que se le da una gran relevancia. Ya vienen, pues, ya vienen elecciones. Eso realmente, si nosotros lo vemos desde el punto eminentemente técnico, eso no debería dar mayor problema, porque es muy simple. Las leyes están claras de cómo o cuál es el requisito para que una persona que quiera participar en un evento electoral los requisitos que debe reunir, y en materia o en lo que compete a la Corte de Cuentas debe comprobarse de que el que se va a inscribir no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. De eso es lo que nosotros damos fe ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y no solo eso, sino que, porque también si se cumplió la sentencia, sí. Si pagó lo que debía, si la sentencia está ejecutoriada es porque no ha sido cumplida. Por lo tanto, porque si ya fue cumplida, pero ¿por qué se hace tanto show sobre eso? Eso en un día se puede decir, ¡boom! Sí. Ahí está el resultado en la computadora. ¿Tiene o no tiene? Sí, precisamente. ¿Esa es parte, digamos, del manoseo político que se ha hecho? Quizás no. Lo que sucede es tal vez el trámite que se le da. Ahorita estamos precisamente implementando un sistema informático que solo ponemos el nombre del solicitante, o sea, el funcionario público que requiere ese finiquito, y allí nos diría la pantalla cuáles son todos los casos que tiene pendientes, y va a ser una forma que esperamos tenerla concluida ya para finales de este año, que va a ser de inmediato el poder extender el finiquito. ¿Aún no se ha iniciado el proceso de finiquito para los candidatos? No, como eso lo van solicitando. Bueno, es corriente, es permanente la solicitud de finiquitos por distintas situaciones, porque no solo para los candidatos, por lo menos en la actualidad que hay una nueva administración, es decir, un nuevo gobierno, como lo decimos comúnmente, se extienden muchos finiquitos para los distintos funcionarios que van tomando sus cargos, que van siendo nombrados en los cargos. Vivimos emitiendo finiquitos permanentemente. Ok, pero de todas maneras, a mí me queda claro que hay un vacío legal tremendo cuando la Corte de Cuentas no puede entrar
en lo que son las decisiones presupuestarias No, pues de un no. ministerio, una institución o lo que sea. Ahí se gaste lo que se gaste. Si se gasta el triple en boleto aéreo, no es problema de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas no puede hacer nada. No puede, repito, como está presupuestado, ¿verdad? Y es una ley, pues, ahí está, esa es la ejecución presupuestaria. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Muy buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, señores, un placer saludarles en este miércoles, dice Maurice Flores a través de la red social de Facebook. Tenemos fe que rescataremos la credibilidad de la institución. Dios los bendiga, dice el señor Flores. Dice Rafael Arteaga Arias, ¿tendrán propuestas o promesas? Pregunta Claudia de Sánchez. Me gustaría saber a quién le rinde cuentas la Corte de Cuentas. ¿Quién los audita? Pregunta. Marta Avilés dice, ¿de qué sirven las auditorías y luego reciben órdenes de arriba de engavetar los expedientes que les afecta? Eso dicen, dice Marta de Avilés. De ADEC dice, esta es la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas, si no me falla la memoria. Hay que remover al personal de confianza de Toches, porque dicen que siguen informándole a Toches de lo que pasa en la Corte de Cuentas. Dice Carlos Jaime, a esta altura el magistrado debería de saber si hay o no 120 personas contratadas. Juan José García dice, por transparencia debería de ordenar auditoría en la Corte de Cuentas desde la administración de Sánchez Trejo en adelante e informar al pueblo. Carlos Noble Castillo dice, bueno, señores, la elección ya pasó, ustedes están en los cargos, ahora pónganse a trabajar en favor de los salvadoreños, punto, plantea. Dice Rina Franco, deberían de enviar auditor que no le tiemble la mano para auditar como se debe a la Asamblea Legislativa y de informe real. Jesús Argueta dice, ¿por qué no emiten por escrito las consultas previas a una acción? Si se está previniendo, plantea Jesús Argueta. Laura Pereira dice, quisiéramos saber qué opina el licenciado Valiente de los 14 empleados de la Corte de Cuentas que fuimos despedidos el 8 de julio por órdenes de él mismo sin justificación ni razón alguna de nuestro despido. Vamos al estudio para las respuestas respectivas. Ok, ¿quiere empezar por esa última pregunta? 14 empleados que usted despidió, dice, el día 8 de julio. Cuando una persona ingresa a trabajar a la Corte de Cuentas, hay un periodo de 3 meses que son como la prueba, lo normal también en el sector privado. Entonces, lo que se detectó en esos días era que había un grupo de personas, y por allí está el número, y esos son los que habían ingresado en los últimos días, que según se indicó, tal vez el acuerdo tenía 3, 4 días antes, pero que había ingresado así un día, así a 2 días. El punto es que inclusive algunos no tenían una asignación a dónde iban a desarrollar su labor, y esa fue una de las situaciones, porque también no se había hecho la correspondiente reserva de los fondos presupuestarios para poder trabajar, para podérseles cancelar. O sea, esa gente no tenía, digamos, está en un proceso allí que lo que hizo fue separarse dentro de esa condición de los 3 meses, y en un momento analizado de la situación meramente de personal, pues habría algunas personas que sí volverían a su situación. Pueden volver. Así es. Y eso es lo que ha ocurrido. Ok, también lo que decían, el presidente debería saber si hubo 120 contrataciones en la época de Rosalío Toche. Fíjese que yo pedí esa información, no han sido 120, tengo que confirmarlos, fueron 44 personas en los últimos 3 meses. ¿Ya? Así es, ahí hay un reporte emitido por la Dirección de Recursos Humanos. Ya. Otra pregunta, la gente que dice, bueno, si todos sabemos que la Corte de Cuentas se hace el trabajo, pero al final el resultado del trabajo depende de las órdenes que vengan de arriba. En el caso nuestro, y lo dijimos cuando el periodo de los 11 meses, hasta esta fecha, este servidor no ha recibido ninguna orden de arriba, menos mandato, orden o pedimento de alguna situación. Y también han sucedido muchas situaciones, pero que nosotros no podemos ser responsables de situaciones anteriores. Vamos a responder por esta administración
donde estamos electos precisamente para trabajar bajo las condiciones que estamos dejando claras de transparencia, equidad e igualdad, por supuesto significa igualdad de trabajo sin ningún sesgo por ningún tipo de condición política o lo que sea. Magistrado Grande, usted con sus 20 años se habrá tenido alguna frustración, me imagino, ¿no? Me imagino frustración por un trabajo realizado que al final el resultado fue otro porque el presidente en su momento de la Corte de Cuentas tuvo alguna influencia política o obedeció una orden desde fuera y no llegó a feliz conclusión el trabajo realizado. ¿Es así? ¿O aquí estamos hablando de leyendas, pero es raro que todo el mundo piense tanta leyenda y no hay nada de realidad? Lo que pasa es que en un trabajo eminentemente técnico, los técnicos los realizamos de acuerdo a lo establecido en la normativa. Si llega a la presidencia o la magistratura, llegará a partir de un recurso de revisión o de un recurso de apelación. Y ahí lo que se hace es emitir una sentencia con base a los criterios judiciales que manejen los tres magistrados. Y si alguno no está de acuerdo, pues pondrá su voto discordante, ¿no? Pero no, realmente eso no se da, ¿verdad? No se da. ¿Usted no ha visto eso? Nunca hemos tenido, por lo menos yo personalmente, nunca tuve así una injerencia, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Además yo personalmente no lo hubiera permitido, pues, porque para que lo respeten a uno, pues, tiene que darse a respetar, ¿no? Y en esas situaciones yo, pues, y yo se los decía a los compañeros, ¿verdad? Nos han elegido para que fiscalicemos los fondos públicos de acuerdo a la ley, pero por sobre todo de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? Y sí hay parámetros, por ejemplo, hay gastos que, como lo decía el presidente, que aunque no estén prohibidos por la ley porque están presupuestados, pero si no llenan requisitos de razonabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Los auditores lo señalan y se los hacen llegar a los... Pero usted dice, finalmente termina lo que es técnico en una parte política. No, ¿Y esa parte política desvirtúa todo? Un informe de auditoría sufre su proceso normal y pasa al juicio de cuentas. Esa no es una parte política, es un enjuiciamiento de cuentas. Ok. ¿Verdad? Magistrado Grande, le voy a hacer una pregunta que ni siquiera sé si la fuente es confiable, pero me la están tirando por teléfono. ¿Usted fue comandante de la guerrilla, dice un amigo televidente? Hace tiempo. Fue. ¿Perteneció al FMLN y fue comandante? Bueno, comandante no. Comandante no, nunca. Un combatiente. Fue combatiente y terminó, digamos, inició con el FMLN y terminó con los acuerdos de paz. Yo me retiré antes de la lucha armada porque no creía en la lucha armada en su momento. Sí colaboré mucho asesorando para los acuerdos de paz, de lo que me siento, pues, orgulloso, ¿no? ¿En qué zona le tocó y en qué organización de la FMLN estuvo? La organización era las Fuerzas Armadas de Liberación, ¿verdad? La FAL. La FAL en la zona de Partido Comunista. Guarán. Ya. Están auditando la Asamblea Legislativa, se está auditando en este momento. ¿Cuántos resultados de esa auditoría? ¿Perdón? ¿Cuántos hay resultados de esa auditoría? Tiene que ser bien pronto porque ya hace meses que yo escuché, porque por supuesto como magistrado pues no tenía ningún acceso a información de conocer el estado de las distintas auditorías, pero sí ya hace bastantes meses que sé que se está realizando la auditoría, e inclusive en un momento lo decía el presidente anterior. ¿Será conocer antes de la próxima elección? Sí, imagino, sí, ¿no? Lógicamente tiene que conocerse ya muy pronto. Y lo último, la asociación que escribió la Asociación de Empleados de Corte de Cuentas, que dice que se debiera remover a todo ese personal de confianza de Toches, ¿eso le parece a usted correcto? ¿O fue un personal contratado de confianza de todos los magistrados? En el Estado se acostumbra a eso de, bueno, también en el sector productivo hay empleados que llamamos de confianza. En el sector público eso ocurre que cuando llega un funcionario lleva siempre personas a colaborar con su gestión, que de hecho tiene que ser de confianza. A este momento esta administración no
no ha quitado a ninguna persona, aunque hayan sido nombrados por el presidente anterior. Lo que estamos haciendo es evaluando algunos pocos, pero pocos, quizás 3, 4 casos. ¿El personal de confianza de Toches podría ser personal de confianza suyo? Lo estamos evaluando esa situación. Estamos evaluando. Muchísimas gracias por estar esta noche, magistrado. Igual, magistrado Grande, por estar esta noche. Creo que ha sido importante escucharlo y conocer más a las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas de la República. Yo lo espero mañana a las 8 de la noche. Estaremos conversando con Fusades en una entrevista donde va a estar el ingeniero Ángel Quirós. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Pasen buenas noches.